Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Y bueno, hoy estoy muy contento y emocionado por este tema que tiene que ver con nuestro propósito. Creo que si descubrimos eso, creo que todos lo sabemos, ¿no? Si descubrimos esto, nuestra vida no va a ser la misma, pero a veces nos cuesta y a veces nos perdemos un poco y está bueno poder encontrar ese sentido, ese propósito por el cual fuimos creados. Me acuerdo que hace un tiempo con un grupo de amigos grabamos un video que se viralizó. Fue la historia de Christian Doepler, se llama El Vegetal, lo pueden encontrar en YouTube. Y fue un video que al contar la historia de Christian y mostrar todas las dificultades que tuvo en su vida, desde que nació hasta ese momento, y cómo él pudo superar, y él menciona mucho este tema del propósito y cómo está bueno poder cambiar la pregunta de por qué a para qué, para poder entender y no quedarnos encerrados en el pasado, sino poder encontrar un propósito en todo lo que nos pasó. Y él, a pesar de tener una vida muy difícil, pudo salir adelante. Y bueno, el video realmente fue una locura porque en pocas horas pasó a tener 20.000 vistas, 40.000 y así en un día, dos. Trascendió todas las fronteras, salió en muchos medios y llegó a tener más de 30 millones de vistas. Y fue una locura para él y para todos los que participamos. También hay un libro, me acordaba en estos días, que fue bestseller y que vendió un montón de ejemplares, de un autor que se llama Rick Warren, que se llama Una vida con propósito, el libro. Y estas cosas me hacen ver de la importancia de este tema, ¿no? Porque parece un tema simple, pero no lo es y es muy profundo. Me gustaría hoy poder ver algunas cosas, algunos puntos que a mí me ayudaron a descubrir y me siguen ayudando para encontrar el sentido a todo esto. Y es una pregunta bastante existencial, ¿no? ¿Por qué estoy acá? ¿Para qué? ¿Y cuál es el sentido de la vida, si se quiere? Obviamente cada uno lo tiene que descubrir, pero sí hay algunos puntos que podemos ver. Y me gustaría que veamos en principio lo que no nos ayuda a descubrir nuestro propósito. Y creo que una de esas cosas es imitar. Porque nadie nació para copiar a otra persona. Nacimos para ser nosotros mismos y cumplir nuestro propio propósito. Y hay ciertas cosas que solo nosotros podemos cumplir. Pero hay una cierta tendencia del ser humano a imitar aquello que tiene éxito, aquello que funciona, aquellas actitudes que llevaron a otra persona a estar en cierto lugar que nos gustaría estar. Entonces, si alguien logró algo, tratamos de ver qué comportamiento, qué fue lo que hizo. Si tuvo éxito, por ejemplo, en un negocio, tratamos de ver qué negocio es y tratamos de hacer ese negocio para tener ese éxito. O vemos no sé, un político exitoso y decimos, pero es abogado, entonces yo debería estudiar abogacía para luego, no sé, tratamos de ver qué camino llevó a las otras personas a los lugares donde están y tratamos de imitar eso. O imitar actitudes. Pensamos que por hablar de determinada manera vamos a desarrollar lo mismo que esa persona. Y esto es muy común de verlo. Lo que pasa es que el ser humano en algún punto, cuando somos niños sobre todo, aprendemos imitando. Nos dicen pa, y nos repiten hasta el cansancio hasta que empezamos a decir pa, y así empezamos a hablar o aprendemos un nuevo oficio y nos muestran, vemos cómo lo hace el otro, yo lo adopto y empiezo a hacerlo yo y después ya lo hago yo solo. Pero si hay algo que no nos lleva a nuestro propósito es copiar a alguien. De hecho habla de una falta de amor propio y no descubrir las propias cosas que nosotros tenemos. Y nos enfocamos en los talentos o los propósitos de otros y nos olvidamos de nosotros mismos. Y tenemos que mirarnos lo que nosotros tenemos y descubrir cómo eso puedo usar para cumplir mi propósito. Porque es una estupidez por ahí lo que voy a decir, pero saltar como un conejo no me convierte en conejo. Y hay veces que necesitamos escuchar esto. Si hay algo que estamos imitando de una persona pensando que eso nos va a llevar a un cierto lugar, tenemos que dejar de hacerlo. Obviamente tenemos que aprender de los demás y cosas que podemos adoptar y que podemos mejorar, pero no esperar que ahí esté nuestro propósito. Lo segundo
es querer complacer a los demás. Y tiene que ver con una cuestión también muy profunda de querer ser aceptados o no querer ser rechazados. Tal vez hay algo que nosotros somos o que hacemos o que tenemos que en un momento fue rechazado y hoy no lo queremos mostrar y nos avergonzamos incluso porque en ese momento fue rechazado. Y entonces tratamos de alejarnos de ahí o tratamos de hacer aquellas cosas que nos permiten tener la aceptación de las personas y hablan de una necesidad muy profunda. Y la verdad es que las personas tienen expectativas muy variadas sobre nosotros. Me acuerdo de una vez, bueno, yo trabajo en comunicación y marketing digital y una vez visitando a un cliente y hablando, él me decía, ¿sabes qué? Te quedaría muy bien, Adrián, que vos puedas hacer un viaje al exterior y puedas hacerte un curso de estos así, bien vende humo, y que te pongas unos anteojos blancos y que tengas una camisa floreada y que, nada, tenés que ir por esa onda, me decía. Claro, era un estereotipo, ¿no? Está muy relacionado tal vez a la publicidad o a esto de ser creativo. Y yo después me quedé pensando, y me lo dijo medio al pasar, pero también me quedé pensando de que en realidad yo no soy eso. Y tal vez yo puedo aparentar eso porque el otro está esperando que yo sea así y necesita que yo tenga esa apariencia de creativo, que la tengo reclara. Pero yo realmente soy de un perfil más bajo y más bien reservado en algunas cuestiones y no me gusta para nada vender humo. Entonces, yo, por más que complazca eso, va a venir otro cliente que me va a pedir otra cosa y va a pedir otro, y si bien yo respeto y admiro, porque siempre las expectativas que vienen de las personas que admiramos y respetamos son las que nos influyen, porque alguien desconocido no nos influye en lo más mínimo, pero alguien que queremos, que respetamos o que admiramos, por ejemplo una pareja que te demanda que vos seas de tal o determinada manera, y uno trata de querer complacer porque lo ama o porque querés a esa persona, pero no tiene sentido y tampoco vamos a poder cumplir las expectativas de todas las personas y cada vez que cumplamos va a venir después otra nueva expectativa y vamos a querer cumplir esa y nos vamos a pasar la vida queriendo satisfacer lo que los demás esperan de nosotros y nunca vamos a poder ser nosotros mismos ni hacer eso por lo cual fuimos creados para hacer. Y es muy agotador porque cansa cumplir las expectativas de los demás. Y no es que los demás sean malos, simplemente que naturalmente tienen expectativas como nosotros las tenemos sobre algo. Y es muy agotador sostener esto. Y nuestros padres tienen expectativas sobre nosotros, nuestros hermanos, un novio, una novia, un profesor, un líder muy cercano a nosotros, y tratamos de complacer, pero tenemos que salir de ahí y simplemente buscar ser aceptados y amados por Dios, que es el único que realmente puede amarnos incondicionalmente, así como somos, así como nos creó. Y tratar de estar cerca de esas amistades que nos hacen bien, que nos aceptan, o esos compañeros que realmente de manera genuina nos aceptan como somos. Y lo tercero, pensar que el propósito está relacionado a una actividad o a un puesto. Mi propósito es ser médico. Mi propósito es ser un líder reconocido. Mi propósito es tener un negocio exitoso. Y esas son todas actividades que pueden ser muy copadas, pero que no tienen que ver con un propósito. Sí puede ser que esté relacionado al propósito, pero una actividad no es un propósito. Y ahí es donde tenemos que entender que los sueños son muy diferentes al propósito, porque los sueños son cosas que uno anhela llegar y alcanzar y lograr, pero los sueños van variando. Un sueño es una herramienta y es algo pasajero que puede ir cambiando. Tal vez te pasó que en un momento de tu vida tenías algún sueño de alcanzar y después por alguna razón, porque no se dio, no lo hiciste y eso no está mal, digamos, abandonar sueños que fueron para otra época o porque aparecieron nuevos que nos entusiasmaron más y que pudimos en algún determinado momento hacerlo. Está bien, es un sueño que yo puedo lograr y hay sueños que puedo abandonar. No es determinante. Lo que sí no se puede hacer es abandonar
un propósito, porque un propósito es único y arde en tu corazón de una manera que te sacude. Y también es eterno, y es desde el momento en que naciste hasta que te morís. Pero un sueño, en realidad, puede ser una actividad o puede ser recibirme de algo, emprender, tener una relación, puede ser un sueño, pero eso no es tu propósito. Un propósito, por ejemplo, puede ser querer ayudar a los demás. Y cualquier actividad que vos desarrolles que te permita ayudar a los demás, ya te va a conectar con tu propósito. Y puede ser que hoy ayudar venga relacionado a una actividad, por ejemplo, de participar en una ONG, o puede ser que el querer ayudar a los demás te lleve a estudiar medicina, porque vos te querés preparar y querés hacerlo de una manera mejor. Pero también puede ser que vos quieras formar una empresa y generar recursos para ayudar a los demás con esa actividad. Entonces, las actividades son eso, actividades que pueden alimentar y estar en torno al propósito, pero el propósito es único y está bueno porque eso nos permitiría descubrir qué actividades sí hacer y cuáles no, porque las que te motivan son esas que están relacionadas a eso que vos querés hacer. Por ejemplo, en mi caso, yo identifiqué de muy chico que me apasionaba todo lo relacionado a Jesús. Un poco tiene que ver con la transformación que Jesús y su mensaje hace en la gente, en las personas y que hizo en mí mismo. Y eso me llevó a querer que todo el mundo conozca a Jesús. Y yo siento que ese es mi propósito, hacer que la gente conozca a Jesús. ¿Y qué actividades de desarrollo? Bueno, aquellas que me acercan a eso. Por ejemplo, hacer este podcast. El podcast simplemente es una herramienta o una actividad que yo hago en un momento determinado que va a empezar y que va a terminar. Pero no lo voy a hacer para siempre. Ahora, lo que sí voy a hacer para siempre, a menos que me muera, es tratar de hacer conocido a Jesús. Y así hay un montón de actividades y todas las actividades que yo desarrolle que me conecten con eso, las voy a hacer con mucho gusto y así pueden ser masivas o pueden ser muy privadas. Incluso mi trabajo está relacionado con hacer conocido a Jesús y no simplemente es para hacer dinero o porque me apasiona demasiado. No, me apasiona en la medida que está relacionado al propósito mayor. Y también esto es lo que me mantiene haciendo actividades que por ahí no me gustarían. Por ejemplo, estudiar. No siempre está bueno estudiar y el proceso de estudiar, pero estudiar te permite, por ejemplo, recibirte y recibirte genera que vos te acerques o puedas desarrollar tu propósito de una mejor manera. Ahora, no hay obstáculo para el propósito, porque vos estés recibido o no, tengas recursos o no, nada va a impedir que vos hagas tu propósito, porque si vos querés ayudar a los demás, no hay nada que te va a detener, porque lo puedes hacer teniendo o no recursos, porque hay mil maneras de hacerlo. Comunicar a Jesús o hacer conocido, hay mil maneras de hacerlo y no necesariamente tengo que hacerlo a través de un podcast o a través de algo masivo o a través de algún estudio. Entonces, tenemos que diferenciar esto porque nos va a ayudar a ver de qué manera. Tu propósito no es una actividad, sino que una actividad simplemente te acerca y te permite desarrollar y trabaja en función de un propósito. Pero es muy importante poder tener una aceptación personal, poder dejar de imitar a los demás, dejar de querer complacer a los demás y buscar qué capacidades tengo yo, qué carácter, qué temperamento, qué cualidades, qué es eso único. Bueno, eso todo meterlo en una actividad que me permita hacer mi propósito. Y todo lo que tenga que ver con eso lo voy a disfrutar a morir. Y nada me va a detener, ni siquiera una pandemia. Y lo segundo es tener una relación genuina con Dios, que Él nos libre de querer imitar a alguien, que Él nos libre de querer ser aceptado y ser amado o nos ayude a entender que Él nunca nos va a rechazar independientemente de cómo seamos y qué hagamos y qué dejemos de hacer. Él nos creó con un propósito y somos únicos. Entonces tenemos que pedirle que nos cuente cuál es nuestro propósito y que nos ayude a descubrirlo. Y hay veces que pues decís, pero esto es tan normal descubrir, sí, ya sé que soy único. Bueno, pero yo en mi vida necesito cada tanto escucharlo, porque cada tanto me doy cuenta que estoy queriendo ir por otro lado, o metiéndome en actividades que me deslumbran porque ve y tiene todo el glamour, está copadísimo y no tiene nada que ver con lo que soy. Y en la medida que yo
me paso haciendo actividades que no tienen que ver conmigo, con mi propósito, me frustro y me agoto rápidamente. En cambio, las actividades, aunque no sean aplaudidas por nadie, pero que están relacionadas con el propósito de mi vida, es un motor, es un fuego en el interior que te impulsa a hacer, y aunque te critiquen lo haces, y aunque nadie te aplaude lo haces, porque te das cuenta que naciste para eso. Y no te das por vencido porque alguna actividad no funcionó. No te das por vencido porque algún sueño no se cumplió. Vas adaptándote en función de tu propósito. Me doy cuenta que muchos y yo mismo por mucho tiempo estamos perdidos y andamos buscando por diferentes lugares, pero está en Dios, está en Jesús encontrar eso. Y cuando nuestro propósito se conecta con Él, porque Él al crearnos ya nos diseñó de cierta manera, pero tenemos que buscarlo a Él y Él que nos cuente, y cuando eso se conecta es explosivo. Y es explosivo no que te hace ser famoso, te hace ganar dinero, no, es explosivo para ser vivido, para ser experimentado. Y nos trae satisfacción personal y también en eso encontramos que tenemos que ser dependientes porque tenemos que estar conectados a esa fuente que es Él, para que nos vaya guiando, porque nos damos cuenta que siempre hay una parte que le toca a Él, porque nosotros ejecutamos y desarrollamos alguna actividad, pero siempre necesitamos de su toque y de su magia para que realmente tenga sentido y sea sobrenatural. Y dependemos de Él. Yo hago este podcast, pero necesito de su gracia para poder transmitir el mensaje. Y yo tengo algunas capacidades que Él me dio, pero también dependo de Él porque no tengo todo. Y eso que quiero hacer y eso que quiero transmitir no lo puedo controlar, sino que en cada uno resuena de una manera diferente y es Él actuando a través de lo que yo hago. Entonces, tenemos que aceptarnos y tenemos que tener una relación sincera, genuina, lejos de toda religión, lejos de de todo eso que separa y que lo hace cada vez más difícil. Es muy sencillo, tenemos que buscarlo a Él, tenemos que pedirle que nos revele, que nos cuente y que use personas, que use situaciones, que use lo que tenga que usar para que nos lleve a hacer y a vivir una vida con propósito. Este es mi deseo y esta es nada, lo que me mueve a poder estar acá y grabar esto y tal vez te ayude a descubrirlo por vos mismo. Así que nada más, hasta acá llegamos. Muchas gracias nuevamente por estar acá. La semana que viene va a haber una sorpresa en este podcast, se va a romper todo. Y bueno, nada, los espero la semana que viene y hasta ese momento. Un abrazo grande a todos.